Humberto, un placer saludarte, Encantado, conocerte. encantado, ¿eh? Yo ya te veo a ti, te conozco porque los que salís en televisión pues sois más conocidos. Pues yo también le conozco a uno de los científicos más importantes del mundo, lo Pues podré decir a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, pero eso, bueno, ya sabes que no está bien que lo diga yo, tiene que ser el resto de compañeros los que te valoren. Pero así ha salido, Sí, se sí, ha he publicado en he listas. salido en rankings bastante importantes, sí que he salido, entonces pues sí que es cierto que estoy ahí en esos rankings. Eres uno de los 10 científicos más importantes del mundo y eres vecino de aquí, de Ujue. Bueno, soy vecino de Ujue y soy importante, estoy en el listado de los 10 científicos más importantes del mundo en mi área de conocimiento, lógica difusa, intuicionista, aplicada a el aprendizaje de máquinas, el lenguaje natural, etcétera. Pero en ese campo creo que, por presumir algo, lo más importante es que este año he entrado en la lista de Clarivate Analytics, que son los 6.000 científicos del mundo en todas las áreas más referenciados. Y yo he entrado en 3 áreas diferentes, que son computación, matemáticas e ingeniería. Y eso es vamos, el máximo que puedo, digamos, aspirar en cuanto a referencias del trabajo que has hecho. A partir de ahí han venido cantidad de ofertas a otras universidades, Australia, China, Arabia Saudí, pero bueno, yo me siento de Ujue y mi punto de referencia es siempre Ujue. Y cuando eras un niño y hacías travesuras por Ujue, que nos han dicho que alguna travesura Alguna sí se ha hecho, hacías, sí, hombre. Sí. ¿te imaginabas que ibas a llegar Nunca, tan alto? no. Para mí todo esto ha sido una sorpresa, pero es consecuencia, yo creo que es consecuencia exclusivamente de tener mucha pasión en lo que haces, que te guste, en este caso, en mi caso han sido la física y las matemáticas muchísimo, luego aplicado a la inteligencia artificial y sobre todo constancia y perseverancia, es decir, no decaer ante problemas que surgen y continuar y continuar. Entonces, al cabo de toda una trayectoria de mucho esfuerzo y de estancias también en el extranjero y etcétera, bueno, pues consigues un cierto reconocimiento en el sentido de que la gente utilice, las personas, los científicos utilicen tus trabajos y ser punto de referencia en ciertas áreas hasta tal extremo de que no hago más que recibir alumnos de doctorado para 6 meses, que si de Italia, que si de Eslovaquia, que si de Inglaterra, entonces continuamente, entonces es un reconocimiento internacional muy importante, pero bueno, todo empezó en Ujue, que sigue siendo mi punto de referencia, Ujue es el sitio donde esté, siempre termino pensando en él y volviendo aquí. Y pensando también en tus padres que trabajaban en el campo, tu madre tenía carnicería y quería que sus hijos estudiasen, ¿no? Sí, la obsesión de mis padres era que sus 3 hijos tuviesen carrera, o sea, que pudieran trabajar también fuera del campo, aparte de en el campo si te gustaba, ¿no? Yo el campo no he sido aficionado, he sido muy aficionado a la otra profesión familiar que viene por parte de mi madre, que es a las almendras garrapiñadas. Yo les he ido toda la vida a hacer, ahora ya no porque no me da casi tiempo, pero estoy todo lo que puedo ayudándoles y mirando, y almendras garrapiñadas Reginosola también, que son pues ya tradicionales en Ujue desde el año 1927, o sea que ya es mucha tradición, pero siempre he estado ligado a esa tarea de hacer almendras. Es mi hobby. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y esto? Y digo, bueno, pues a otros les da por subir montañas y a mí cuando vengo a Ujue me da por hacer esto. Es un sitio privilegiado, el pueblo en sí es una maravilla, la gente del pueblo es impresionante y lo bueno que tenemos, creo que hay una cierta unión, o sea, ser de Ujue imprime un carácter muy especial y nos reconocemos unos a otros. ¿Aplicarías esa inteligencia artificial para cambiar algo en Ujue? Para conseguir que la gente no se vaya. No, a ver, el problema de la desertización es muy grande, con independencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema, mira, acabo de venir de Granada de una presentación y un francés dio una definición que me sorprendió, no, porque no la había pensado yo nunca así, como es la ciencia que trata de construir máquinas que ayuden a tomar decisiones correctas a los humanos. Entonces nos viene en todos los aspectos del trabajo y nos va a afectar. Todo trabajo repetitivo e iterativo va a desaparecer, lo van a hacer las máquinas, sean robots, sean cobots, sea lo que sea. En todas las profesiones vienen cambios muy importantes, lo cual quiere decir que parte del trabajo desaparece, tal como lo conocemos ahora, y vendrán otras formas de trabajo como pasó con la revolución industrial, pero en este caso casi todas asociadas a la formación, al talento de las personas, a la capacidad de adaptarse a distintos ámbitos. Y en los pueblos pequeños, pues exactamente igual. ¿Y le da miedo esa inteligencia artificial a Humberto? No,
No, me da miedo otra cosa asociada a la inteligencia artificial, pero no la inteligencia en sí artificial, ¿eh? Me da miedo la manipulación de los datos que pueden hacer las grandes compañías. O sea, el generar un robot no es complicado y ya pondría como ejemplo el último que estamos haciendo con Taiwán y Australia nosotros. A mí lo que me da miedo es que desde que llevamos el móvil hasta que nos metemos en internet, hacemos búsquedas, utilizamos tarjetas, etcétera, todos esos datos quedan en algunos sitios. Y cuando hablo de datos no estoy hablando de nombre, dirección, apellidos, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de aprenden de tus costumbres, qué haces en el supermercado, qué comes, cómo te mueves, qué vacaciones utilizas, y ya te predicen y te condicionan todo, pero absolutamente todo. Hay empresas que están haciendo auténticas cosas desde mi punto de vista rozando desde la ética un poco temas muy peligrosos. Pero ahí hace falta una legislación, una buena legislación. Soy el líder de un grupo que es de los mejores de Europa, por no decir en ciertas áreas, en todo lo que es fusión de información, etcétera, somos los números unos. Cuando hemos ido a congresos internacionales en Nápoles, en Estados Unidos, ha sido siempre la comunidad científica la que ha venido luego a trabajar con nosotros. Todo el hecho de estar trabajando ahora en robots para medir, saber si una persona está pensando mover la mano derecha o la mano izquierda, viene de colaboraciones, de presentaciones hechas con el grupo de investigación en fusión de datos. Entonces, somos líderes en fusión de datos y líderes también en tratamiento de datos, en Big Data, en Deep Learning, temas que a lo mejor suenan un poco raros, pero es lo habitual, lo que se hace aquí. Y además se ha conseguido en la Universidad Pública de Navarra, y esto es un gran logro, porque es la tercera comunidad de España que lo ha conseguido, poner el grado de ciencia de datos. Y yo no sé si puedes crear un robot que me sustituya por unas horas por lo menos. No sería complicado hacerte un prototipo para que funcionara exactamente igual que tú, como presentadora y como conductora del programa, ¿no? No sería para nada complicado. Y encima no tiene sentimientos, no sufre. Exacto, es lo que quiero decir. Vamos a hacer algo que sea totalmente frío, que tome decisiones y que sepa en todo momento, dependiendo de quién tiene delante, las preguntas que debe hacer.